voy a hacer este bonito amigurumi que es de Luffy en versión chibi. Voy a utilizar, miren, los ojitos de seguridad, color carne, un poquito de rojo, azul, negro, amarillo oro para el sombrero y un poquito de amarillo para su cinta. También un poquito de blanco para los detalles de los ojos. Voy a comenzar con el color piel. Voy a empezar por su cabeza. Voy a tejer con una agujeta de 3 milímetros. Voy a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Así, hasta tener 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Y en la vuelta número 2, 6 aumentos, un total de 12 puntos bajos. Yo pongo como marcador un hilito que se me hace más fácil, tejiendo en espiral. En la vuelta número 3, un punto bajo y un aumento por toda la vuelta, un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 4, 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta, un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 5, 3 puntos bajos y un aumento toda la vuelta, un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 6, 4 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta, un total de 36 puntos bajos. La vuelta 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 con 36 puntos bajos. En la vuelta número 14, 4 puntos bajos y una disminución. Y ahí, antes de empezar a disminuir, voy a colocar los ojitos de seguridad, que los ubiqué en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la vuelta 11, aquí en el medio, entre la vuelta 11 y 12, ahí ubiqué mis ojitos de seguridad con 6 puntos de separación entre ojito y ojito. Luego de la vuelta número 14, hice la vuelta número 15, 3 puntos bajos y una disminución con un total de 24 puntos bajos. La vuelta número 16, 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta, un total de 18 puntos bajos. Empecé a colocar el relleno porque ahí sí ya se va a empezar a cerrar bien ajustado el relleno para que la cabeza me quede lo más redondita posible. En la vuelta número 16, 2 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta, les dije 18 puntos bajos. La vuelta 17, un punto bajo y una disminución por toda la vuelta, un total de 12 puntos bajos. Y en la vuelta 18, que es esta, 2 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta, un total de 9 puntos bajos. A partir de aquí ya voy a comenzar con el cuerpo. Si usted prefiere, le puede bordar la cabeza, bordar los detalles de aquí de la carita antes de eso, pero yo prefiero hacerlo así. Al final le hago todos los detalles. Entonces, para comenzar con el cuerpo, voy a hacer la vuelta número 19, que serían 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta, tenía un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 20, un punto bajo y un aumento por toda la vuelta, un total de 18 puntos bajos. En la vuelta 21, 18 puntos bajos. En la vuelta 22, 8 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta, un total de 20 puntos bajos. La vuelta 23 y 24, 20 puntos bajos. Cuando termino la vuelta 24, este último punto no lo voy a cerrar porque voy a hacer un cambio de color al color azul. Ubico así los dos hilos y paso por los dos. Ahora esta, que es la vuelta 25, voy a tejer con la hebra trasera, solo el azul. Aquí hay 2 hebras, voy a tomar la trasera y voy a realizar 20 puntos bajos solo con la hebra trasera. Voy a ajustar aquí. Ese hilo color carne ya lo puedo cortar. Voy a cortar aquí. Con estos 2 hilos voy a hacer un nudito para asegurar. Así. Y voy a terminar estos hilitos, los voy a dejar por dentro. Voy a terminar entonces esta, que es mi vuelta 25, con 20 puntos bajos en la hebra trasera. Y ahora voy a contar igual como si fuera la vuelta 25, pero ahora voy a tomar la hebra delantera, esta que dejé aquí, y ahora voy a realizar con el hilo azul 4 puntos bajos, 1, así tomando la hebra delantera, 2, así.
4 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Voy a tener un total de 24 puntos bajos. Y en la vuelta 26, 27 y 28 voy a realizar 24 puntos bajos. Y a partir de aquí voy a hacerle las piernas. Para hacer las piernas voy a dividir esto aquí. Miren, en el centro voy a dejar 2 puntos delante, 2 puntos detrás y 10 puntos para cada pierna. Como yo termino aquí en el centro del costado, yo voy a llevar, ya yo quité mi marcador, porque voy a llevar voy a empezar mi vuelta aquí detrás. Entonces voy a hacer 1, 2, 3 y 4. 3, vamos a decir 3 porque este 4 sería mi primer punto. Voy a quitar este marcador de aquí ya. Y se lo voy a poner aquí como mi primer punto de la pierna. Así. Este es el punto número 1. Voy a ir aquí al frente. Donde está el marcador no, porque esa es la separación. En el de al lado voy a hacer mi punto número 2. Así. 2, 3. Así. Voy a ir así dando esta vuelta hasta tener mis 10 puntos. Así. Esta sería la vuelta número 29. En la vuelta número 30 voy a hacer también 10 puntos bajos y voy a cambiar al color blanco. Si este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. Gracias. Ya cambié el color blanco y aquí voy a usar la técnica de los 2 colores. Miren, aquí ya hice un poquito, voy a realizar los mismos 10 puntos bajos, pero con la técnica de los 2 colores. ¿Qué sería? Voy a hacer un punto bajo que comienza con el color azul. Así, y lo termino con el color blanco. Así me quedo. Voy a repetir. En el siguiente voy a tomar el color azul y voy a terminar con el blanco. Así. Y así me quedaría el cambio de color. Cuando termine esta vuelta, que es la número 31, voy a cambiar al color carne. Y con el color carne voy a tejer aquí en la hebra azul que quedó aquí detrás. Esa hebrita es la que voy a tomar para que me quede la bandita en blanco. Y ahí voy a dejar un punto, en la vuelta 32 dejo un punto. Y voy a hacer 9 puntos bajos, que al final voy a cambiar al color carmelita, que van a ser los zapatos. Y esa sería la vuelta número 33, que voy a hacer un punto bajo, una disminución, 6 puntos bajos. Voy a tener un total de 8 puntos bajos. Voy a dejar una hebra larga porque eso lo voy a cerrar con una aguja lanera y voy a ir colocando el relleno. Voy a hacer la segunda pierna igual que hicimos la primera. Y así me quedó el cuerpecito, miren, los pies. Para hacer los brazos, voy a hacer, miren los dos brazos ya, voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos y la vuelta número 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 también 6 puntos bajos, así de fácil. Y voy a hacer los dos bracitos así. Luego los vamos a coser aquí al lado del cuerpo. Para hacer las orejas voy a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos, voy a ajustar, hago un punto deslizado y una cadena y corto mi hilo. Así me queda la oreja. Después la vamos a coser aquí. Ahora para hacer el chaleco voy a usar el hilo rojo y voy a realizar una tira de cadenas de 21 cadenas. Cuando hice la tira de cadenas de 21 cadenas, hice una cadena más, regresé y realicé 21 puntos bajos.
En la vuelta número 2 subo con una cadena y regreso con 21 puntos bajos también. En la vuelta número 3 subo con una cadena y hago 21 puntos bajos. En la vuelta número 4 subo con una cadena, hago 3 puntos bajos y subo con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a dejar 3 puntos en la base, 1, 2, 3 en el cuarto, voy a hacer mi punto bajo, así, y aquí voy a hacer 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a subir otra vez con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Dejo 3 en la base, 1, 2, 3 y voy a terminar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Subo con una cadena, giro, realizo aquí un punto deslizado, un punto bajo, 3 puntos bajos, luego 7 puntos bajos, 3 puntos bajos y termino con un punto bajo y un punto deslizado. Voy a tener un total de 17 puntos bajos. Y así me quedó el chalequito para que me salieran los 17 puntos bajos en total aquí al inicio y al final de entrar aquí en la manga. Yo hice una disminución a cada lado en cada manguito. Entonces, para hacer, así queda. Yo voy a colocar el chaleco primero y luego cosemos los brazos aquí. Así. Para hacerle la cinta amarillita, el pañuelo que tiene en la cintura, miren, hice 15 cadenas, una tira de 15 cadenas. Aquí luego hice 3 cadenas más, 4 cadenas, hice aquí, regresé, dejé 1 y regresé con 3 puntos deslizados, 4 cadenas más, dejé una, regresé con 3 puntos deslizados y terminé con 10 cadenas. Así me queda. Este lo vamos a coser aquí en la cintura, así. Para hacerle el cabello, miren que me queda así. Voy a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hice 6 aumentos, un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 3, un punto bajo y un aumento, un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 4, 2 puntos bajos y un aumento toda la vuelta, 24 puntos bajos en total. En la vuelta número 5, 3 puntos bajos y un aumento, un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 6, 4 puntos bajos y un aumento, un total de 36 puntos bajos. En la vuelta número 7, 5 puntos bajos y un aumento, un total de 42 puntos bajos. La vuelta 8, 9, 10, 11 y 12, 42 puntos bajos. Para hacerle los pelitos, esto es así. Entonces vamos a hacer, cuando terminé la vuelta número 12, voy a hacer 4 puntos deslizados, 2 cadenas, o sea, serían 3 cadenas, regreso, dejo un punto, hago un punto deslizado, un punto bajo, salto un punto de la base y en el sexto punto aquí hago un punto deslizado. En el séptimo un punto deslizado, subo con 4 cadenas, un punto deslizado, un punto bajo, un punto medio alto, salto 2 en la base. En el 10º punto realizo un punto deslizado. La vuelta en el punto 11 y 12 también voy a hacer punto deslizado. En el punto 13, un punto deslizado, subo con 3 cadenas, un punto deslizado, un punto bajo, salto el 14. En el 15 hago un punto deslizado, en el 16 un punto deslizado, subo con 4 cadenas, regreso con un punto deslizado, un punto bajo y un punto medio alto, salto el 17 y el 18 y el 19, hago un punto deslizado,
Realizo 5 cadenas, regreso con un punto deslizado, un punto bajo, 2 puntos medios altos, salto el 20 y el 21, el 22 hago un punto deslizado, en el 23 hago un punto deslizado, 4 cadenas, un punto deslizado, un punto bajo, un punto medio alto, salto el 24, en el 25 hago un punto deslizado, en el 26 un punto deslizado, 4 cadenas, regreso con un punto deslizado, un punto bajo, un punto medio alto, salto el 27 y en el 28 hago un punto deslizado, en el 29 hago un punto deslizado, 3 cadenas, un punto deslizado, un punto bajo, salto el 30, el 31 hago un punto deslizado, en el 32 un punto deslizado, en el 33 un punto deslizado, 4 cadenas, regreso con un punto deslizado, un punto bajo, un punto medio alto, salto el 34, el 35, en el 36 hago un punto deslizado, en el 37 un punto deslizado, subo con 3 cadenas, regreso con un punto deslizado, un punto bajo, salto el 38 y en el 39 hago un punto deslizado, en el 40 un punto deslizado, en el 41 y en el 42 un punto deslizado también, corto mi hilo y lo pongo hacia adentro. Para hacer el sombrero, esta parte no se lo hice porque el hilo negro casi no se ve, pero usted siga tal cual les dije. Si necesita ponerle pausa al video, lo hace, es muy fácil. Para hacer el sombrero voy a hacerlo con este amarillo, un amarillo oro. Voy a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2, 6 aumentos, 12 puntos bajos. En la vuelta número 3, un punto bajo y un aumento, un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 4, 2 puntos bajos y un aumento, un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 5, 3 puntos bajos y un aumento, un total de 30 puntos bajos. La vuelta número 6, 4 puntos bajos y un aumento, un total de 36 puntos bajos. En la vuelta número 7, 5 puntos bajos y un aumento, un total de 42 puntos bajos. La vuelta 8, 42 puntos bajos. La vuelta 9, 6 puntos bajos y un aumento, un total de 48 puntos bajos. Y voy a cambiar al color rojo, que voy a hacer la vuelta número 10 y número 11 con color rojo, un total de 48 puntos bajos. Cambio otra vez al amarillo oro y tomando la hebra delantera voy a hacer 7 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta, un total de 54 puntos bajos. En la vuelta número 13, 54 puntos bajos. La vuelta 14, 8 puntos bajos y un aumento con un total de 60 puntos bajos. Y la vuelta número 15, 60 puntos bajos. Voy a cortar mi hilo y lo dejo por dentro. Y entonces ahí ya voy a empezar a unir las piezas. Miren, esta parte más grande va hacia atrás. Voy a organizar y voy a, en mi caso yo lo voy a pegar con silicona. Usted lo puede coser si prefiere. Hacer coincidir, miren, este espacio en las orejitas. Las orejas las voy a poner aquí, una a cada lado. Los bracitos los voy a unir todos y vamos a bordar la cara. Para hacerle la cicatriz voy a usar un hilo negro más claro y con blanco voy a hacerle el brillito de aquí de los ojos y las cejas con color negro. Y así me quedó ya cuando uní todas sus partes. Le hice aquí encima una tira de cadenas para ponerles el anillito del llaverito. Miren, mide aproximadamente 13-14 centímetros en total y así me queda.